Para conocer acerca de este enigmático criptido, es necesario dirigir la mirada hacia la península de Kamchatka, una región volcánica que se extiende a lo largo de 1250 kilómetros y abarca un ancho de 440 kilómetros. Situada en el extremo oriente de Siberia, en la parte oriental de Rusia, esta península se asoma al Océano Pacífico y abarca una extensión de 472,300 kilómetros cuadrados. Habitada por una población de alrededor de 402,500 personas, Kamchatka se caracteriza por su diversidad étnica, integrada por grupos como los coriacos, rusos, corios arams, chukchi, itelmenos, kanchadales, bielorrusos, tártaros del Volga y ainus de las Kurils. Distinguida por su intrincada topografía montañosa, Kamchatka alberga vastos bosques y está formada por dos cadenas montañosas de naturaleza volcánica. Esta región, cuyo paisaje montañoso y volcánico ha sido incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997, ha sido considerada un enclave de seguridad nacional, habiendo estado vedada a los extranjeros durante un periodo de 50 años hasta 1990 debido a sus infraestructuras militares secretas. La península de Kamchatka se destaca por su actividad geológica, sufriendo con frecuencia terremotos y contando con la presencia de 160 volcanes, de los cuales 29 permanecen activos. La cima más elevada, el monte Klyuchevskoy, se alza majestuoso a 4,835 metros sobre el nivel del mar. La climatología que impera es implacablemente fría, resultado de su ubicación cercana al Ártico, así como de su topografía montañosa, dando lugar a condiciones de humedad significativa. Este enclave también da hogar a una variada gama de animales de gran tamaño, tales como muflones, renas, alces, lobos, sourous y osos. Dentro de esta rica diversidad, la península es conocida por albergar ejemplares de osos pardos, algunos de los más grandes que caminan sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, gracias a testimonios y leyendas locales, se ha difundido la creencia en la existencia de un oso de mayores dimensiones y ferocidad que su contraparte más común, el oso pardo, Ersas arctos. Los habitantes originarios de la región le otorgan diversos nombres, siendo el más reconocido Irkuyem. Es plausible que este fenómeno sea una subespecie del oso pardo, denominado Ersas arctos pisqueitar, como sugirió el zoólogo sueco Sten Bergman en 1920. Bergman llegó a esta conclusión tras examinar una piel de oso cazada por los nativos de Kamchatka, cuyo pelaje difería notablemente del de otros osos locales. Al estudiar huellas de grandes dimensiones, que medían 22 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho, el zoólogo observó que estas eran significativamente más grandes que las de los osos convencionales de Kamchatka. Basándose en estas evidencias, Bergman planteó la posibilidad de una nueva especie de oso. A pesar de sus esfuerzos por localizarlo en la zona donde se presumía que se había cazado el espécimen, Bergman nunca logró avistar a la criatura en vida. Existen quienes sostienen que la Guerra Fría podría haber contribuido a una mejora en la población de esta criatura, ya que las restricciones impuestas por los militares soviéticos a la península podrían haber brindado cierta protección a la especie durante la época soviética. Entre las décadas de 1970 y 1980, el intrépido cazador Rodion Sibologov se aventuró por la península de Kamchatka, recopilando relatos de los nativos locales sobre un oso de dimensiones anormalmente grandes. La tribu coriacos, por ejemplo, lo llamaba Irkuyem, haciendo referencia a sus patas traseras que lucían caídas en comparación con las de la enteras. Otras comunidades, en cambio, lo bautizaban como Kaininkutko, que traducido sería el dios oso debido a su impresionante tamaño. Este ser, denominado indistintamente Irkuyem o Kaininkutko, ha adquirido notoriedad en la península rusa de Kamchatka. Si bien algunos investigadores sugieren que podría ser una subespecie del oso pardo, Ersas arctos, existe la conjetura de que podría representar un vestigio del oso de cara corta, cuyas descripciones concuerdan con sus grandes proporciones, hocico corto y patas delanteras más poderosas que las traseras. A pesar de que los osos pardos de Kamchatka ya son reconocidos como algunos de los más grandes del mundo, se sostiene que el Irkuyem supera en tamaño y apariencia al resto de la población de osos en la región. Testimonios indican que su altura puede alcanzar los 2,5 metros, con un peso que podría sobrepasar las 1,5 toneladas. No obstante, en una posterior revisión, Rodion Sibologov indicó que las descripciones grandiosas del Irkuyem habían sido exageradas por la prensa, argumentando que este misterioso ser apenas supera en tamaño a un oso común. Las particularidades de este ser se distinguen en su pelaje, que varía entre blanco sucio y un gris casi imperceptible. Su cabeza, relativamente pequeña en relación al cuerpo, es acompañada por unas patas traseras más cortas que las delanteras,
con un colgajo de grasa entre ellas, algunas veces comparado a nalgas. Su forma de desplazarse es singular, evocando el movimiento de una oruga al bajar las patas delanteras y elevar las traseras. Se cree que su lentitud y torpeza en la carrera lo relegan a ser carroñero y oportunista, especializado en la captura de presas robadas y en una dieta rica en vegetales. Según el diario ruso Pravda, su cuerpo es descrito como alargado y estrecho. Este ser, reconocido por su peligrosidad y extrema agresividad, podría atribuirse a su condición de cazador poco hábil. Debe compensar su limitada habilidad para cazar con su tamaño y ferocidad para arrebatar presas a otros depredadores de la región. En 1989, pastores de Renas de Kamchatka afirmaron que el Irkuyem es capaz de cruzar el estrecho de Bering hasta Alaska montado en icebergs. Estos pastores, dominados por el temor al Irkuyem, cuentan que este ser en ocasiones diezma sus rebaños. Frente a un ataque, su consejo es la huida, dada su fuerza, tamaño y agresividad, elementos que hacen que enfrentarlo sea una empresa arriesgada. Un artículo de 2017, elaborado por Evgeny Kaskarov, incorpora dos fotografías de supuestos Irkuyems, una de las cuales fue capturada por el asistente de Sibolobov, Alexander Talavly. En 1987, después de una década de investigación sobre el críptido, el cazador Rodion Sibolobov logró obtener una piel de Irkuyem. El tono de la piel era blanquecino con matices grisáceos y pertenecía a un oso de considerable tamaño. Si bien presentaba samilatots con la piel de un oso polar de gran envergadura, los pastores de Renas locales insistieron en que pertenecía al Irkuyem. Sibolobov envió muestras de pelo y fotografías de la piel a zoólogos en Moscú y San Petersburgo. Sin embargo, después de un periodo, le informaron que las pruebas no eran concluyentes y requerían pruebas físicas más concretas, como un cráneo o dientes, para su identificación. Valery Arlov, tras examinar la fotografía, opinó que se trataba de la piel de un oso pardo común. Esta piel fue posteriormente exhibida en el Museo de San Petersburgo. En 1989, un grupo de nativos observó un gran oso grisáceo nadando y subiendo a icebergs en la orilla del mar. Estos pastores de Renas, al percibir la agitación de sus animales ante la presencia del oso, optaron por retirarse del lugar. En 1991, se reportó que Sibolobov había tenido la oportunidad de ver un supuesto cráneo de Irkuyem, recuperado por su asistente Alexander Talavly. Este cráneo les fue mostrado por los habitantes de un pueblo cercano al río Vetrovaya, un afluente del Vivenka. Aunque pudo examinarlo en un primer momento, al intentar recuperarlo posteriormente para su estudio, no logró encontrarlo. Varias teorías sostenían que la piel pertenecía a un oso polar que, por algún motivo, había llegado a la península y había sido cazado. Otra posibilidad era la existencia de un híbrido entre oso polar y oso pardo. La confirmación de casos de híbridos como el oso brolar, cruce entre oso polar y oso grizzly, se ha dado en varias ocasiones, especialmente en Canadá y Alaska. Expertos sugieren que estos osos podrían ser osos polares, Ersas maritimus, que habrían llegado a Kamchatka a bordo de icebergs provenientes del Polo Norte, incluso llegando a establecer poblaciones viables en la región. Rodion Sibolobov recopiló numerosos testimonios de testigos presenciales durante las décadas de 1970 y 1980, incluyendo reportes de pastores de Renas que afirmaron haber matado ejemplares de Irkuyem en 1968, 1976, 1980 y 1982. Geólogos, escritores como Yuri Sergeyevich Salin y el hidrogeólogo Igor Kurenkov también recogieron relatos de avistamientos y encuentros. Igor, con rotundidad, sostuvo que cada pastor de Renas entrevistado estaba convencido de la existencia de este gigantesco oso con las características mencionadas. Las afirmaciones de Sibolobov fueron objeto de crítica por carecer de evidencia sólida y basarse únicamente en relatos de los habitantes de Kamchatka. Yuri Sergeyevich Salin, al igual que Igor, recibió una gran cantidad de testimonios de pastores de Renas, todos ellos convincentemente seguros de la existencia de este oso desconocido para la ciencia. La descripción generalizada que hacen los nativos de Kamchatka del Irkuyem lo sitúa con una altura a la cruz cercana a los 2 metros, un peso de 1 tonelada, pelaje que tiende al blanco y gris, y diferencias en su morfología que lo distancian tanto del oso pardo como del polar. Patas delanteras más largas que las traseras, un tren posterior y estómago más caídos, y un andar peculiar que evoca arrastrar las patas traseras. Testigos afirman la presencia de una especie de bolsa de grasa en las patas traseras. Aunque no posee gran agilidad ni velocidad, este ser se caracteriza por su fuerza, poderío y extrema agresividad. El zoólogo ruso Nikolai Verasiagin propuso que el Irkuyem podría ser descendiente o superviviente del oso gigante de cara corta, Arctodus simus,
cuyos fósiles son conocidos únicamente en América del Norte del Pleistoceno. Sobre el Irkuyem, Verasiagin escribió lo siguiente: personalmente, no descarto la posibilidad de que exista una octava especie de oso en el mundo en la actualidad. La teoría de que podría estar relacionado con un oso extinto de la edad de hielo tampoco parece descabellada. El Arctodus simus es un úrsido extinto, comúnmente conocido como oso de cara corta o oso bulldog. Se han encontrado alrededor de 100 ejemplares en Norteamérica, siendo el más grande casi de 2 metros de altura a la cruz y llegando a pesar 1 tonelada o más. Al erguirse sobre sus patas traseras, podría alcanzar los 3 metros de altura. Incluso algunos científicos sugieren que podría haber llegado hasta los 3.7 metros. Estos osos se extinguieron hace relativamente poco, hace unos 10.000 años, junto con la desaparición de la megafauna tras la última glaciación. Su apariencia era semejante a la de las hienas, con patas delanteras más largas que las traseras. Debido a esta morfología, se cree que no eran cazadores eficientes, sino más bien carroñeros y omnívoros, como otros osos, capaces de alimentarse de una variedad de vegetales y de robar la comida a otros depredadores. Existe evidencia de que el oso de cara corta interactuaba de alguna manera con los humanos prehistóricos. Un espécimen encontrado en Texas muestra signos de procesamiento humano, con huesos marcados por cortes para separar la carne de los huesos, remoción de piel y transformación de algunos huesos en herramientas. Aunque no se han hallado restos de osos de cara corta en Rusia, es posible que hubieran cruzado el puente terrestre de Bering hacia Siberia, aunque no hay pruebas fósiles que lo confirmen en la actualidad. Dale Adrinan sugiere que los Irkuyem podrían cruzar el mar en témpanos de hielo, lo que podría indicar que no son originarios de Kamchatka. En 2014, Sibologov planteó que el Irkuyem podría pertenecer a la rama evolutiva del oso de las cavernas euroasiático, Ersas spelaeus. Al igual que el Irkuyem, estos osos no eran depredadores activos, sino animales lentos y torpes, con una tibia un 10% más corta que la del oso pardo. Sibologov sugiere que el Irkuyem tiene una dieta más herbívora que carnívora, siendo un carnívoro oportunista que se alimenta de carroña y de piezas robadas a otros depredadores. En 2017, Evgeny Kaskarov nombró a Sibologov como el descubridor del Irkuyem, aportando 2 fotografías que supuestamente representan a esta reliquia del Pleistoceno, apodo con el que identificó al Irkuyem. Opinión del autor: creo firmemente en la posibilidad de que este críptido sea una realidad, ya que no es descabellado pensar que una nueva especie de oso pueda habitar en las zonas más remotas de nuestro planeta. Es plausible que el Irkuyem o incluso otros tipos de osos en diversas regiones existan sin haber sido documentados por la ciencia. Un ejemplo ilustrativo proviene del análisis de pelos encontrados en las montañas del Himalaya, que inicialmente se creía que pertenecían al Yeti. Sin embargo, las pruebas de ADN revelaron que estos pelos correspondían a una nueva especie de oso que nunca antes había sido descubierta. Sorprendentemente, este oso estaba emparentado con el oso polar, demostrando que aún hay muchas especies por descubrir. En Rusia también existen relatos de avistamientos de otro oso que hasta ahora no ha sido reconocido por la ciencia. En la región de Karelia, se habla de un oso de gran tamaño con un cuello más largo que el de los osos comunes. Su aspecto físico se asemeja al de una hiena, y lo que realmente lo distingue del resto de los osos es un peculiar mechón de pelo largo en la barbilla o un apéndice carnoso similar a las mamellas de las cabras, aunque de mayor tamaño y peludo. Además, recientemente se ha descubierto una población de osos polares genéticamente aislados que han desarrollado adaptaciones sorprendentes. Estos osos no dependen del hielo marino para sobrevivir y han desarrollado patrones de caza diferentes debido al cambio climático. Esta población se encuentra en el sureste de Groenlandia, lo que demuestra cómo los osos pueden evolucionar en respuesta a su entorno. En resumen, considero altamente probable que el Irkuyem exista, ya que ha sido avistado en múltiples ocasiones por los nativos de la región y en algunos casos, incluso cazado por ellos. Dada la naturaleza remota y poco poblada de su hábitat, no resulta difícil imaginar que un oso con tales características pueda pasar desapercibido. Aunque no puedo afirmar si se trata de un descendiente de los osos de cara corta u oso de las cavernas, es innegable que debe estar estrechamente relacionado con estas especies extintas, lo que hace que su existencia sea aún más plausible.